Buenas, yo soy Galdós, soy fundador de Galde, una iniciativa empresarial cuyo objetivo es hacer desarrollo de software, pues ya sea de desarrollo de software, de desarrollos web, aplicaciones móviles o consultoría basada en análisis de datos. Y bueno, este vídeo está generado por el hecho de que, pues bueno, en la descripción podréis verlo. Esta ponencia la hice en la Euskal Encounter el día 25 de julio, pero pues hubo algunos problemas de directo y demás que hacían que la calidad no fuera la óptima. Entonces pues hubo gente que me contactó por redes sociales y que me pidió que efectivamente pues repitiera la presentación, pues porque había detalles en la presentación que querían sacar capturas o querían obtenerlos o demás. Así que pues bueno, entre mi charla más las descripciones que haya en la bio, bueno, en la descripción del vídeo, perdón, pues podréis obtener la información que queráis. Así que espero que os sea de utilidad. Con lo cual, ¿esta charla en qué se enmarca o en cuál es el contexto? La Euskal Encounter 28, Revival Beyond AI, pues tenía como temática principal la inteligencia artificial, ¿vale? Y esta fue una Euskal Encounter un poco particular, dado que fue online, pues por el COVID, etc. Entonces, además de mi faceta como fundador de Galde, estoy promoviendo la iniciativa Saturdays AI en Euskadi, trayéndola tanto a Bilbao como a Donosti. Entonces, esta charla va a ser un contexto para entender algunas aplicaciones de la data science, entendida como el proceso de análisis de datos o sí, de utilización de diferentes algoritmos o técnicas para extraer conocimiento de los datos, ¿no? Sin embargo, esos procesos estarán aplicados a cosas que no son realmente productivas. Es decir, nosotros en la Euskal Encounter, pues quizá pudimos ver diferentes ponencias muy interesantes de ejemplos de aplicaciones prácticas pues que eran productivas, ¿no? Pues ya sea encontrar melanomas, etc. Sin embargo, esto dista un poco de esa perspectiva. Entonces, de ahí ese título de Data Science inesperado, ¿no? Con lo cual, pues sin más dilación empiezo. Bueno, este era yo, que tenía pues un pequeño deje en la boca o algo cuando hice la presentación, ¿vale? Y esta charla la oriento tanto a gente que no tiene experiencia como a la que tiene experiencia. Así que como solo hay dos conjuntos, pues cualquiera que oiga esta presentación puede entenderla o puede llegar a esa persona. ¿Por qué está de moda esto de la IA? A ver, hace unos cuantos años, pues bueno, las técnicas que actualmente se usan, bueno, las que han sido los fundamentos para las técnicas que actualmente se usan dentro del campo de la inteligencia artificial no son nuevos. En los años 60 ya se planteó el perceptrón como concepto, ¿no? Sin embargo, en la última década y a inicios de los 2000, pues surgieron dos tendencias fundamentales que han sido las que han hecho que esto de la IA, que al final pues no deja de ser un conjunto de herramientas estadísticas pues equipadas con conocimientos matemáticos y informáticos, pudiera tener más efecto, ¿no? Entonces, aquí pues teníamos dos componentes o dos conceptos esenciales. Uno que es el Big Data, que son los datos grandes o tener muchos datos, vaya. Hace unos cuantos años pues era impensable que pudiéramos tener tantos sensores, tantos dispositivos, etcétera, pues para recopilar diferentes datos. Entonces, nos falta una fuente de datos fiable o una gran cantidad de datos, un gran pool de datos para hacer cosas. Y por otra parte tenemos lo que es la computación distribuida o la nube, ¿no? Al final, si queríamos hacer muchos cálculos, muchas operaciones, necesitábamos tener lo que son las infraestructuras pues en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro entorno, ¿no? Mientras que ahora pues podemos alquilar máquinas ya sea con Amazon Web Services o ya sea con otros proveedores y que pues nos favorezcan máquinas pues para hacer computación o para entrenar modelos o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esas dos tendencias antes no existían, pues la inversión de las empresas en este campo pues era más bien pírrica. Sin embargo, pues hoy en día, pues como se ve que es una posibilidad real y que efectivamente hay muchos beneficios que se pueden obtener de estas tendencias, pues las empresas están apostando fuertemente por ello. Entonces, como aplicaciones serias, pues podemos hablar de varias, ¿no? Tenemos los coches autónomos, que claro, cuando uno está, por ejemplo, en California y está volviendo a su casa en la autopista y se da cuenta de que por la izquierda adelanta un coche de Nvidia que tiene un LiDAR y no tiene conductor, pues le da que pensar, pero sobre todo cuando a su derecha le adelanta un camión que no tiene conductor, también le da que pensar bastantes cosas, ¿no? Por otra parte tenemos lo que son las fake news, ¿no? Estas noticias falsas y demás.
que bueno, que con algunos generadores de textos, como el Transformer, se han conseguido hacer de manera bastante veraz. Al final, bueno, este es un gran problema que tenemos, pero bueno, es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Posteriormente tenemos lo que es la detección de objetos, ¿no? La detección de objetos, pues al final es un problema bastante interesante porque, pues por ejemplo, para plantas productivas, pues no es lo mismo agarrar una botella de leche que agarrar una caja de huevos, por poner un ejemplo. Y pues esto tiene infinidad de aplicaciones y de usos, ¿no? Y a su vez tenemos lo que es la traducción simultánea, que esto al final pues facilita muchísimo la comunicación entre las personas, ya sean de diferentes culturas o demás. Lo único que, pues estas personas, hay veces que pues cada idioma, en el uso de los idiomas, pues hay ciertos detalles intrínsecos que pues son sesgos que a veces cuesta eliminar, ¿no? Entonces en estos problemas de traducción pues suele haber eso, situaciones de errores de sesgos, pues que por ejemplo a un enfermero se le asigne siempre el género femenino, pues porque la mayoría de las personas que actúan como enfermeros son mujeres, ¿no? Pero bueno. Pero, más allá de eso, podemos pensar en aplicaciones que sean curiosas, graciosas, diferentes, es decir, que no sean productivas o que no busquen ese punto productivo, ¿no? Sin embargo, utilizando herramientas o utilizando medios que, bueno, podrían ser perfectamente utilizables para un análisis serio de un problema, ¿no? Pues para ello voy a empezar con un primer ejemplo, que es el odio. El odio, pues como concepto es bastante humano, ¿no? Al final nosotros, pues como humanos, nos gusta ser queridos. Entonces, cuando nuestra interacción humano con humano, pues por ejemplo nos gusta fijarnos si alguien pues, nos quiere, nos aprecia, nos trata bien, etc. Pero hay otras veces que nos entra en la vena cotilla, como quien dice. Entonces, ¿qué sucede? Pues que podemos estar pues viendo acciones, por ejemplo, que alguien pues está haciendo en contra de nosotros, ¿no? El qué dirán o qué pensará de nosotros, etc. Entonces, como sentimiento, puede ser un sentimiento bastante curioso e interesante a analizar, ¿no? Realmente el del odio. Y claro, y esto se puede analizar. Al final, en este campo de la ciencia de datos, aquí lo que se busca es analizar datos. Entonces, si tenemos un entorno, ya sea cualquier tipo de entorno, por ejemplo, un entorno comunicativo, en el cual tenemos los textos o tenemos las grabaciones, tenemos los contenidos, podemos hacer análisis de ello y podemos obtener patrones de ello. Así que se puede medir. ¿Y esto cómo se mide? ¿O cómo se ha medido? Pues con el ejemplo del odiómetro. El odiómetro es una herramienta que creó el usuario o joven de Twitter, llamado Mikel en la realidad, ¿vale? Y pues es una herramienta bastante interesante que surgió hace una cosa de unos 3 años. Y de hecho, bueno, está explicado en el Twitter de Ojoven, así que podéis mirar ahí si queréis. Y pues la primera visualización que uno se encuentra en el odiómetro es esta, en la que aparece pues una página web, ¿vale? En https://audiometro.es. Y aquí encontramos el número de tweets de audio por minuto que está viendo en ese momento, así como una línea de tendencia, pues para ver cómo ha evolucionado este nivel, ¿no? Y a su vez, un tweet destacado que va cambiando pues cada poco tiempo. Entonces, ¿esto qué implica? ¿O cuál es el objetivo de esta herramienta? El odiómetro lo que pretende es analizar el nivel de odio de la plataforma Twitter, ¿vale? Pues ¿por qué? Bueno, porque al final es un ejemplo bastante curioso y hay, lo que os decía, hay un medio escrito y en ese medio escrito pues puedes empezar a analizar contenidos y puedes empezar a analizar datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Además de ese dato momentáneo, el odiómetro ofrece diferentes datos momentáneos, ¿no? Diferentes datos del momento, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, podemos ver el usuario que más odio está generando, así como el usuario que más odio está recibiendo. Del mismo modo, podemos tener un histórico del odio, ¿no? En el que podemos mostrar, el usuario más odiador y el más odiado de las últimas 6 horas o días o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? También podemos observar este histórico del odio de una manera un poco distinta, a modo de gráfico. Y en el gráfico aparecen dos líneas. Primero la línea gris punteada, que es una línea de tendencia. Es decir, esto muestra lo que el nivel de odio que se podría esperar en una franja de horas determinada para un día determinado, en base a histórico previo, ¿vale? Pero luego está el dato de la línea roja, que la línea roja muestra el nivel de odio real
que ha habido en esos picos, en esos momentos de tiempo, ¿no? En esos intervalos temporales. Y de hecho, el chiste es, este dato, no sé si lo cogí, creo que el fin de semana anterior a la presentación de la Skull Encounter. Y lo que sucedió fue que no sé qué hubo aquel fin de semana, una masacre masiva o algo, pero efectivamente pues hubo unos niveles de odio brutales a las horas del día en las que pues hay más gente conectada en Twitter, ¿no? Que normalmente suele ser hacia la noche. Entonces eso, pues posiblemente hubo alguna masacre masiva o algún hecho odioso en el que yo no me enteré y pues que efectivamente pues se reflejó en este gráfico, lo cual fue bastante significativo. Y bueno, y a su vez pues, podemos verlo también en formato tabla, de tal manera que podemos ver pues cuál ha sido en una franja horaria, en un día concreto, el usuario más odiado y el más odiado. Entonces, si alguien quiere tener ese dudoso honor, pues oye, pues puede tenerlo, que no pasa nada. Ahora la cuestión es, ¿cómo se identifica qué es el odio? Esa es una buena pregunta. Pues aquí lo que se ha hecho es lo siguiente. En Twitter, Twitter como plataforma, así como otras plataformas, ofrece lo que se llama una API, una interfaz de programación de aplicaciones. ¿Esto qué es? Podría decirse de manera sencilla, un cable al exterior, ¿vale? Entonces, en esta plataforma Twitter ofrece ese cable al exterior en el que aporta la información de Twitter. Entonces, Mikkel lo que hizo fue generar un bot, un programa que estaba funcionando 24/7 y lo que hizo fue conectarlo a esta API. De tal manera que recibe información de Twitter y al recibir esta información de Twitter la va contrastando con este listado de palabras que tenéis. Que este listado de palabras pues es un corpus. Lo que se conoce un corpus es pues eso, un listado de textos o de palabras que estén relacionadas con lo que a nosotros nos interesa reflejar, ¿no? Y no lo voy a leerlo pues porque ya lo veis y precisamente no son palabras preciosas. Pero la cuestión es que lo que se va haciendo con este bot es contrastar pues si en los tweets que aparecen de Twitter, se muestran estos contenidos. Entonces, si un tweet tiene uno o más de una de estas palabras, pues efectivamente será el más odioso y ganando puntos de odio, como quien dice. Y de esta manera, pues es como se ha construido esto. Y al final esto no deja de ser lo que se conoce como análisis de sentimiento, ¿no? Que es una técnica bastante usada dentro del ámbito del análisis de datos. Y bueno, a su vez cabe destacar que pues, esto se podría usar para un fin productivo. Si nosotros utilizáramos en vez de este corpus de palabras ofensivas o malsonantes, usáramos pues, palabras que nos pueden interesar de alguna tendencia que aún no es trending topic, pues efectivamente nosotros podríamos aprender de esas cosas y podríamos llegar a conclusiones interesantes, ¿no? Por ejemplo. Y lo único que cabe destacar, que no lo he mencionado, el odiómetro como herramienta pues acepta lo que se llaman colaboraciones o acepta pull request en GitHub, o sea, lo que podría ser mejoras y demás. Así que, pues cualquiera que esté interesado puede ir a la biografía, o sea, a la descripción del vídeo, y en la descripción del vídeo encontrar el repositorio de GitHub por si quiere aportar a este proyecto. Ahora vamos a pegar un salto a otro concepto, los memes. ¿Por qué los memes? ¿Por qué son interesantes como idea, como herramienta? Al final, creo que esta afirmación, quien no esté de acuerdo conmigo tendrá un pequeño conflicto, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo en que un meme, o el meme como idea, ha sido una herramienta revolucionaria dentro del ámbito de la cultura en este siglo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha conseguido que personas de diferentes entornos, de diferentes culturas, aprendieran a usar aprendieran a empatizar, mejor dicho, con una imagen y unos textos. Que estos textos normalmente están en inglés. Entonces, ¿cuál es la situación? Que tenemos en un meme los dos componentes esenciales son la imagen y el texto, como quien dice. La imagen suele ser una imagen fija, una imagen que es reconocible y nosotros, pues al final cuando la vemos, asociamos esa imagen pues a un contexto, a un sentimiento, a una situación. Y luego tenemos los textos que, si están mejor o peor conectados con esa imagen, pues nos van a hacer más o menos gracia, ¿vale? O incluso empatizaremos con ello, que puede ser bastante cierto. Entonces, ¿cuál es el punto? Que uno puede pensar, pues esta es una tarea bastante humana, ¿no? Al final tienes que encontrar el momento exacto para tener una imagen de ello y luego, pues, poner los comentarios asociados a eso, ¿no? Pero ¿qué crees que sucede? ¿Se puede automatizar esto? Y efectivamente sí se puede. De hecho, está hecho. El meme generator, que está en el enlace del image flip, ¿vale? Que lo tenéis también en la descripción del vídeo.
Pues es una herramienta bastante curiosa en la que, pues, mediante una red neuronal se generan los textos de las imágenes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí, bueno, he usado una serie de memes, algunos de ellos están autogenerados, ¿vale? Pues se pueden llegar a imágenes bastante divertidas que efectivamente pues pueden tener sentido, aunque tú no las hayas pensado. Con lo cual, ¿por qué el concepto de meme? Porque al final, lo que os decía, ¿no? Es una herramienta simple, rápida, directa, memorable. Y wow, oye, pues al final es una herramienta bastante curiosa para comunicar, ¿no? Y para que todas las personas que reciban ese estímulo del meme, como quien dice, que puedan empatizar de alguna manera, ¿no? Ahora, claro, como es una herramienta tan potente, pues hay mucha gente de grupos de marketing y demás, pues que mientras, bueno, cuando tengan algo de tiempo libre y puedan permitirse el lujo de hacerlo, ¿no? Pues pueden hacer una sesión de creatividad y decir, oh, vamos a crear, en vez de publicaciones, vamos a crear memes. Que eso a veces funciona y bueno, se viraliza relativamente fácil. Entonces, en ese momento el que alguien genera un meme dice, bueno, pues ya tengo el meme que nos salvará a todos. Pero luego la pregunta es, coño, pero si hay una herramienta que no se lo puede autogenerar, no hace falta esa creatividad, ¿no? Y dices, pues es cierto, esa es la cuestión. Al final, estamos en un punto en el que, pues si yo, por ejemplo, tuviera una creatividad concreta, pues porque yo qué sé, el niño con el puño, digo, hoy es viernes, pues se me ocurre eso, pum, lo pongo y ya tengo el meme generado. Pero si tengo que estar en esa sesión de creatividad, quizá pueda ahorrarme mucho tiempo simplemente dejando que la IA autogenere textos y a partir de ahí voy ganando ideas. Al final la creatividad funciona así, en base a estímulos externos que se reciben, ¿no? Entonces, claro, algún artista o persona de comunicación, de marketing o demás que quizá no conozca demasiado el campo de la IA dirá, ¿y esto cómo puñetas se ha generado? ¿Cómo se ha hecho? ¿What source is this, no? Entonces, al final lo que os decía antes, toda imagen, o perdón, todo meme tiene dos componentes. Una imagen, que es con la que nosotros empatizamos, y dos, los captions o los textos, ¿vale? Que al final pues tiene un formato siempre bastante concreto. La imagen de fondo pues es constante como tal. De hecho en el Meme Generator se toman 48 imágenes como constantes, ¿vale? Y se hacen combinaciones a partir de ellas, de textos quiero decir. Y luego la IA es la que genera estos textos. Vale. Ahora, la cuestión es, vamos a ponernos en modo técnico. Si quisiéramos crear una herramienta para generar textos de memes, podríamos decir, bueno, ¿qué tipo de red neuronal podemos usar? ¿Qué tipo de arquitectura podemos usar, no? Y es una buena pregunta, porque pueden salir pues diferentes herramientas. Por ejemplo, lo que son las redes neuronales recurrentes con LSTMs, ¿no? Que estos se usan pues para ámbito de reconocimiento de texto, o sea, reconocimiento del habla, generación de textos, etcétera, ¿no? Por otra parte tenemos las GANs, que las GANs pues, se han usado bastante, por ejemplo, en el caso del FaceApp. Esta aplicación, pues en la que todo el mundo se ha sacado fotos y las ha modificado, pero que luego al final hay una base de datos gigantesca que nadie tiene control sobre ella y que bueno, que nos pueden hackear, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y luego hay otras arquitecturas que normalmente no se usan tanto para este contexto en concreto, pero que pues pueden ser de interés. Por ejemplo, las redes convolucionales, las cuales normalmente se utilizan para el tratamiento de imágenes, ¿no? Y al final, pues uno dirá, ¿y qué se ha usado aquí, no? Pues efectivamente se han usado redes convolucionales. Bueno, una red convolucional concretamente. No es esta de la imagen, esta es un esquema prototípico, ¿vale? En el que al final, pues lo que se hace normalmente es, se toma una imagen, se toman los píxeles de esa imagen y sobre cada píxel de esa imagen se va a hacer una operación de convolución, ¿vale? Pero en este caso la red convolucional se ha tomado de una manera distinta. ¿Por qué? Al final, ¿qué sucede? Cuando se hacen diferentes operaciones, o sea, bueno, cada red neuronal pues es una arquitectura que tiene un montón de neuronas, ¿vale? Y cada neurona es una función matemática que hace una operación, ¿vale? Y luego tiene unos pesos, tiene unos valores concretos, unos parámetros que hace que pues vaya regulándose el efecto de esta red neuronal. Bien. La cuestión es, hay redes neuronales que por su propia arquitectura, por cómo son, pues cuesta más entrenarlas. ¿Por qué? Por poner un ejemplo tonto, porque no es lo mismo hacer una suma que hacer una integral. Vale, es una suma de diferenciales, bien, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el autor de esta herramienta, del Meme Generator, pues pensó, a ver, quiero entrenar algo con un corpus de imágenes, o sea, con un corpus de textos y una cantidad de imágenes pues más o menos grande, pero no quiero tirarme pues 80 años entrenando un modelo. Entonces, para ello, pues decidió optar por una red convolucional. ¿Y esta red convolucional qué es lo que hace? Tomamos, al final, ¿qué es lo que nos interesa? Recordemos,
nos interesa generar textos, ¿vale? Vuelvo atrás. Y si os dais cuenta, por ejemplo, en este texto hay una falta de ortografía. Y estas faltas de ortografía son importantes de cara a los memes, porque de hecho a veces son las que les da la gracia a esto. Entonces, nosotros, ¿cómo decirlo? Como problema de procesamiento del lenguaje natural, que es este, podríamos crear corpuses, como hemos visto antes, de palabras, en el caso de Twitter, podemos crear un conjunto de palabras que tuviera faltas o que no tuviera faltas y demás, pero sería muy extensivo, sería muy grande, ¿no? Entonces, lo que se propone aquí es lo siguiente. Cada palabra, en de construirse, que por ejemplo yo tenga coche y que tenga que generar la palabra verde, por ejemplo, se construye letra a letra. Entonces vamos C-O-C-H-E, por ejemplo. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Pues se toma, por ejemplo, tenemos una C, ¿no? Un texto, una letra que ha salido. Y decimos, vale, ¿cuál sería la siguiente letra que podría convenir mejor al texto, ¿no? Entonces, para ello, lo que se hace es generar un vector de probabilidades, ¿vale? Pues con cada una de las siguientes letras y se le asigna una probabilidad. La red neuronal ha aprendido a asignar probabilidades a estas letras. De tal manera que, pues luego posteriormente se le aplica un filtro de una probabilidad, pues a partir de una probabilidad medianamente alta, de un 5 o 10% mínimo, se elige esa posible letra, ¿no? Entonces decimos, vale, una C. ¿La siguiente cuál puede ser? Pues una A, una B, otra C o una D. Pues una C no tiene sentido después de una C, pero una O, por ejemplo, sí. Entonces tenemos C, O, y luego otra C, una H, una E, y así sucesivamente. Y así es como va generando esta herramienta los textos, que es una manera un poco curiosa de hacerlo, pero bueno, así es como funciona. De hecho, bueno, tenéis la fuente en la descripción del vídeo. Y bueno, hasta el final, ¿a qué nos lleva? Pues hay memes que no tienen demasiado sentido, ¿vale? Pero luego hay otros memes que son, por ejemplo, bastante interesantes. Y voy a mencionar el caso de la derecha, en el que, por ejemplo, se plantea un dilema bastante humano, en el que yo, pues siendo un hombre, por ejemplo, digo, pues quiero ser un novio de alguien o quiero ser un amigo con derechos de alguien. Al final es un dilema bastante humano y, oye, efectivamente, pues nos genera dudas, ¿no? Y, oye, pues que una red neuronal haya sido capaz de reflejar este hecho, pues tiene mérito. Y luego, a partir de ahí, como último ejemplo, ¿qué tenemos? En la cultura, además de los memes, que es un invento más reciente, como quien dice, desde hace pues miles de años, siempre nos han acompañado las canciones. Las canciones, ¿por qué son interesantes? Porque las canciones, al final, pues son una manera de, pues eso, mostrar, pues, costumbres, estilos. Al final, una canción, pues tiene sus estilos culturales y demás, y bueno, va actuando, o mejor dicho, más que más va actuando, se va cantando, se va tocando con diferentes instrumentos y demás, pues en base a lo que había en aquel momento. Entonces, pues hoy en día hay mucha mayor variedad de instrumentos que había en el siglo X, como quien dice. Entonces la música de un momento o de otro es distinta, ¿no? Y a su vez luego también hay casos de, por ejemplo, en los que pues, se hablan las temáticas. Actualmente pues tenemos unas temáticas concretas, pero, por ejemplo, las canciones actuales de amor y las de hace 4000 años, pues al final pueden hablar de lo mismo, con una jerga distinta, pero pueden hacer referencia a los mismos sentimientos, ¿no? Entonces, pues es algo que culturalmente nos ha acompañado desde siempre, como quien dice. Claro, pero ¿qué ocurre? A nosotros, los humanos, pues nos gusta jugar con las canciones. Por ejemplo, voy a tomar mi ejemplo. A mí me gusta Adele, ¿vale? Es un hecho. Y pues hay alguna canción en la que tiene algún agudo tremendo y me gustaría imitarlo. Pero ¿qué pasa? Que yo no llego a ese rango vocal, a esas notas, no llego. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues podría remixear la canción o podría modificarla, por así decirlo, en el caso de que supiera música, cosa que no sé, así que no puedo hacerlo, pero bueno, imaginemos que sí. Pues podría hacerlo para que pues yo pudiera cantar eso y pues pudiera sentirme como un pro cantando a una canción de Adele, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, que es el que vamos a hablar ahora, quiero que escuchéis la siguiente canción, que va a ser una melodía a tomarla como referencia, ¿de acuerdo? Baby
Vale, habiendo escuchado eso, podemos decir, bien, de acuerdo. Tenemos esta canción que es el Baby Shark, que bueno, que ha sido archiconocida y bueno, pues efectivamente pues se ha hecho viral en este último año, como quien dice. La cuestión es, introduzco Jukebox. Jukebox, ¿qué es? Es una herramienta generada por la empresa, la startup californiana OpenAI, ¿vale? Que esta startup pues está respaldada por el emprendedor Elon Musk y por Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, pues OpenAI ha generado muchas herramientas que han generado bastante revuelo, así como el GPT-2 o el GPT-3 más recientemente, que os voy a dejar en la descripción un vídeo explicativo del GPT-3. Y pues otro proyecto que han trabajado ha sido el de Jukebox. Jukebox, que en inglés significa caja de música esencialmente, ¿qué es lo que busca hacer? Lo que busca es, mediante un procedimiento un poco complejo, la verdad, busca hacer lo que se conoce como una transferencia de estilo, pero en este caso de estilos de música, ¿vale? Entonces, claro, nosotros hemos estado hablando de diferentes estilos y como os comentaba que eso, pues había pues en la capela del siglo XIV, no es igual que la actual, pues dado que se añaden diferentes tonalidades o diferentes detalles de las canciones pop, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si queréis explorar, pues en Jukebox podéis buscar en este enlace que está aquí, bueno, también está en la descripción del vídeo y aparece el paper, el resumen de esta herramienta, así como el código abierto y demás, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué se basa esto? Primero se hace un clustering. Un clustering es una agrupación de diferentes pues, componentes, ¿no? De diferentes elementos. Bien, entonces, en este clustering se muestra un clustering de diferentes estilos de música y diferentes autores que se han tomado como referencia, ¿vale? Entonces, se puede ver que, por ejemplo, en la parte central, pues el pop ha recibido muchas influencias de diferentes estilos musicales. Mientras que, por ejemplo, si pegamos el salto hacia aquí, tenemos la música clásica, que es la que tiene un estilo más peculiar, un estilo más característico, más bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta esta idea de los estilos y su clasificación, ¿bien? ¿Qué propone Jukebox? Propone una arquitectura en dos partes, que es algo compleja. Pero bueno, por explicarla de manera sencilla, tenemos primero, bueno, si queréis tenéis las referencias a estas arquitecturas en la descripción, donde podéis ver, pues eso, el paper original del NIPS del modelo VQVAE y luego pues el paper original de los transformers, que es el de Attention Visual Unit, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es, tenemos en la parte primera, tenemos el modelo VQVAE. ¿Qué hace esto? Esto trata lo que es el sonido, ¿vale? Entonces, al tratar el sonido, más que jugar con las frecuencias alta, media, baja, lo que se hace es codificar, ¿vale? Entonces, primero, aquí podemos ver, se hacen tres niveles de codificación. Una codificación más sencilla, una medianamente compleja y una más extensiva, ¿vale? Y sobre estas codificaciones se trabaja con esta parte segunda que son los transformers. Los transformers como concepto surgen o aparecen en un paper publicado por Google Brain, el equipo de inteligencia artificial de Google, en el año 2017, y es una arquitectura que, aunque tenga la pega de que utiliza más datos pues para obtener resultados y demás, es una herramienta muy buena y muy eficaz para procesamiento del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque, explicado de manera muy rápida, herramientas anteriores para procesamiento del lenguaje natural solo permitían que una frase se leyera de izquierda a derecha o se tratara de izquierda a derecha, y un transformer permite que se pueda tratar desde múltiples puntos. Lo que os digo, esto es una simplificación bastante burda, pero al final la idea de fondo es esa. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? Estos transformers se utilizan para el tratamiento de las lyrics, de las letras, vaya. Y esto se mete a los vectores encodificados, que posteriormente, volviendo al modelo VQVAE, se decodifican y se obtienen diferentes ondas de sonido. Entonces, ¿con esto qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una transferencia de estilo, lo que se dice, de un estilo pues, de un tipo a un estilo de otro tipo, teniendo en cuenta o tomando la base original de las letras que teníamos originalmente, pero adaptadas a la musicalidad para que pues, no se puedan seguir oyendo y demás. Y entonces, recordando la melodía anterior, os dejo el ejemplo de cómo ha quedado en este caso.
Entonces, como habéis podido comprobar, pues el estilo era bastante distinto al final, ¿no? Y bueno, aunque se trata de la misma canción, pues es diferente, o sea, se escucha diferente y pues tiene más un toque jazzy de inicios del siglo XX o de mediados del siglo XX, ¿no? Como quien dice. Entonces, había otras aplicaciones curiosas que podría haber sido interesante mencionar, ¿no? Por ejemplo, el VirtueBot, generado por una doctoranda de la UPV hace varios años. A su vez el Botornot, el InspiroBot, etc. Pero hay algunas de estas herramientas que quería hacer la mención que no son inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy en día llamamos IA a cualquier cosa, pero eso no es cierto. Al final, la IA, o tal y como se está entendiendo hoy en día, al final el objetivo es que tenga pues alguna serie de herramientas como las que he mostrado, pues que están basadas en redes neuronales o que tienen un procesamiento más o menos serio, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el Botornot o el InspiroBot, en el caso del VirtueBot se trabaja esto bien, ¿vale? Pero en el caso del Botornot o el InspiroBot, al final se trata de un conjunto de textos que ya se tienen anteriormente y simplemente se aleatorizan, con lo cual no se trata de IA. Entonces, aquí hay veces hay que andar con cuidado con la gente con lo que vende como IA y lo que no es IA, porque hay mucha nebulosa, hay una gran nebulosa en este tema, ¿no? Entonces, si esto que he comentado pues te ha llamado la atención como persona que no tienes experiencia, ¿no? En este campo, y dices, oye, pues me ha llamado la atención, ¿no? Pues yo te digo, vale, ¿quieres aprender a crear proyectos como esos? O bueno, quizá algo más sencillos, porque hay algunos que son algo complejos, pero que tenga una perspectiva quizá más productiva o demás. Pues introduzco lo que es AI Saturdays en Euskadi. Bueno, la comunidad AI Saturdays es una comunidad que está en más de 30 ciudades, ¿vale? Bueno, si queréis podéis ver en redes sociales por las publicaciones que se han ido haciendo hasta el momento, ¿no? Que están con estos hashtags. Lo que os decía, pues está en más de 30 ciudades y es una comunidad global. Y esta comunidad global, pues, ¿qué contiene o qué tiene? Pues tiene gente que está interesada en el ámbito de la IA. Puede ser gente que tenga experiencia en el ámbito de la IA y que pues haya entrado a la comunidad, o gente que pues no sepa y que quiera introducirse, quiera aprender. Esta comunidad surge hace 3 años, si no me equivoco, y empezó a surgir en Barcelona, que luego de ahí se extendió a Madrid y posteriormente se ha ido extendiendo a diferentes partes del mundo, ¿no? Y al final, ¿qué es AI Saturdays? Aparte de esta comunidad de personas del ámbito de la IA, pues ofrece lo que es una academia, un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero este proceso de aprendizaje es un aprendizaje teórico-práctico, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de sesiones teóricas, unas 6-7 sesiones teóricas en las que se dan unas ciertas bases de diferentes conceptos y luego hay otras 6-7 sesiones prácticas, quizá alguna más, alguna menos, en la que se trabajan estos conceptos utilizando para ello como excusa un proyecto de impacto social. Entonces, pues se pueden hacer grupos con diferentes personas pues para hacer proyectos de impacto social, ¿no? Entonces, si esto te ha llamado la atención y dices, oye, pues me genera curiosidad, pues te animo a que mires en las páginas de donostia.saturdays.ai o bilbao.saturdays.ai. Ahí puedes ver información de prerequisitos, un poco los beneficios que se obtienen y demás. Y oye, si te convence, yo te animo a que te apuntes. Es un pequeño formulario, Google Forms, y ahí, bueno, pues rellenas cierta información y haces clic en la política de privacidad, que tampoco te vamos a robar los datos, no te preocupes por eso. Y nada, pues de ahí, eso, acaba el 6 de septiembre esta convocatoria. Hacia el 20 de septiembre pues haremos un pequeño proceso de selección y elegimos a las personas que quieran entrar y demás. Y finalmente pues empezaríamos a finales de septiembre, ¿no? En Donosti en Bilbao. Que pues la ubicación seguramente en Donosti será en el Eureka Ciencia Museo, en el Cucha Espacio. Y en Bilbao serán las oficinas de campo tecnológico. A su vez, destacar que, bueno, si eres una persona que tiene experiencia en este ámbito, pues, claro, puedes decirme, ya, pero yo no he testeado, o sea, yo sé de estas cosas. No me vas a enseñar nada. Y yo posiblemente te diré que es cierto. Pero ¿qué ocurre? Bueno, no siempre creo que eso sea cierto, porque a veces al hablar con las personas y ver pues de sus experiencias, pues uno aprende, ¿no? Pero más allá de eso, yo como fundador de Galde, pues esta iniciativa empresarial surgió inicialmente como unos proyectos de fin de carrera en los que yo creé una herramienta de Deep Learning, ¿no? Entonces, esta herramienta de Deep Learning tuve ciertos percances a la hora de crearla y demás, y pues
por ejemplo, el hecho de testear prototipos es una cosa que me hubiera venido muy bien. ¿Qué pasa? Si eres una persona que sabe de IA y que tiene alguna idea y que quiere testearla, al final, para ese testeo, ¿qué cosas necesitas, no? Necesitas, pues, dinero, promoción y quizá reconocimiento, ¿no? Y ver que efectivamente tiene sentido esa idea. Pues te menciono que iSaturdays, como comunidad, ha generado un acuerdo con Amazon Web Services. De tal manera que Amazon Web Services facilita a cada alumno, a cada participante, un crédito de un equivalente de $1000. ¿Vale? Entonces, actualmente el coste de iSaturdays en Euskadi es de 99 euros, ya sea en Bilbao, ya sea en Donosti. ¿Y cuál sería tu beneficio viéndolo en una perspectiva meramente objetiva? Pues sería pues, los $1000 entre el tipo de cambio, menos los 99 euros, que serían unos aproximadamente 780 euros, más una comunidad que te puede dar visibilidad y te puede apoyar, más la promoción de proyecto, que tú al final, no lo he mencionado antes, pero al final de iSaturdays existe lo que es un Demo Day, un día de presentación, y en este día de presentación, pues uno presenta los proyectos que ha ido haciendo, ¿no? Con sus compañeros. Entonces, esa es una manera de ganar visibilidad, tanto pues de cara a tu proyecto, pues si quieres promocionarlo y ser un fundador, o si eres una persona que quiere buscar trabajo en este ámbito para que otras empresas y otra gente pues te vea, ¿no? Dado que es un evento público. Entonces, pues si todo esto te llama y te parece interesante, lo mismo, lo he dicho antes. Visita las páginas de Donostia Saturdays ahí o Bilbao Saturdays ahí y nada, pues apúntate. Y esto es un poco todo. Simplemente quería agradecer pues una vez más a la gente de Euskal Encounter por confiar tanto en mi persona como en Camp Tecnológico como en Global Shipper Bilbao, que somos los promotores que estamos llevando a iSaturdays aquí. Y nada, pues si tenéis cualquier duda, pues podéis escribirme a mi correo corporativo o podéis mirar pues, en donostia.saturdays.ai o bilbao.saturdays.ai. En la parte baja tenéis diferentes correos. Mi recomendación, si tenéis dudas, si algún correo no os hemos respondido porque no hemos visto, escribid a otro y eventualmente os responderemos. Así que eso es todo. Esperemos que nos gustaría mucho que pudierais participar en iSaturdays, porque al final creemos que es una experiencia que merece la pena y hay gente y hay personas de bastante nivel que van a estar dando una perspectiva tanto teórica desde la academia como práctica desde las empresas de la IA, y creo que es algo que puede merecer la pena a toda persona que quiera aprender de esto. De hecho, yo hace varios años hubiera sido algo que hubiera querido aprender, o hubiera sido algo que hubiera querido tener. Así que bueno, simplemente me gustaría que aprovechéis esta oportunidad. Y esto es todo. Pues muchas gracias y espero que tengáis un buen día. Chao.